grabar. Ha sido líder desde mucho antes de convertirse en coaching consultor, ya había trabajado en organizaciones como líder y adicionalmente es empresario, emprendedor, ha trabajado con organizaciones multinacionales durante mucho tiempo y tiene un emprendimiento del cual espero que nos hables hoy un ratico o en algún momento que se llama Tierra Corazón, que adicionalmente está en alianza con Pachamama o la organización de la Pachamama, que es una organización internacional que trabaja con todo el tema de espiritualidad, sostenibilidad y justicia a nivel mundial, que son adicionalmente temas que mueven a Andrés y que lo hacen darle sentido a todo lo que hace. Entonces, tenemos hoy un exponente espectacular. Espero que lo disfruten. Me parece rico también tener un grupito pequeño porque también podemos hacerle preguntas, también podemos aprovecharlo y podemos sacarle jugo. Así que los dejo con Andrés y Andrew, son todos tuyos. Gracias, Mari. Nada, por ahí de fondo se escucha la voz de mi esposa, que está en una llamada, 2 habitaciones lejos de esta, pero igual y se escucha un poquito, entonces me avisan si acaso necesitan que modere algo de ese tema. Nada, como les cuenta Maribel, esta es una conversación que para mí es bien relevante y que me importa muchísimo. Entonces, me gustaría que conversáramos y de todas formas lo que tengo pensado para el día de hoy es, por un lado, arrancar como contándoles un poquitico la historia de cómo llego yo a esta conversación, de por qué es importante para mí, de cuál es como la invitación que yo creo que esta conversación trae para nosotros, y luego podemos entrar a conversar un poquitico más en profundidad. Pero en principio lo que les voy a pedir es, si quieren poner ahí en el chat, un poco qué es lo que a ustedes les llamó hoy a decirles sí a esta conversación. ¿Cuál fue como el llamado que ustedes dijeron, venga, yo voy a ir a escuchar a este personaje que además veo algunas caras que no conozco, he visto por ahí, pero no, a Víctor lo he visto por ahí en algunas otras sesiones, realmente no lo conozco, Katia no te conozco tampoco, Alexandra, Imelda. Entonces, ¿qué hizo que ustedes dijeran, venga, vamos a escuchar esta llamada? Les pido que pongan ahí en el chat un poco, ¿cuál fue el llamado? ¿Qué les llamó a estar acá? Y gracias también, Mari. La posibilidad de dejar un legado para las nuevas generaciones. Súper. No sean tímidos, porque están aquí. Víctor, gracias. Soy un emprendedor y además el nombre que has utilizado me hace mucho sentido por ser un vocablo quechua. Ah, muy bien. Víctor, ahí cuando hablas del vocablo quechua te refieres a la palabra Pachamama, ¿cierto? Si quieres puedes abrir tu micrófono. Correcto, ok, perfecto. Katia, curiosidad sobre nuevos conocimientos sobre liderazgo y autoliderazgo, ok. Imelda, la conciencia de que podemos mejorar. Ok. La respuesta de Imelda seguramente no la ven ustedes porque me llegó como mensaje directo a mí, pero para que sepan. Y la posibilidad de un mundo mejor para los hijos de mis hijos. Cambiar lo que aprendí, quiero generar cambios. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, déjenme les comparto, como les dije, un poco de la historia de cómo llegué yo a esta conversación, a esta reflexión del día de hoy, y ahí nos vamos a ir moviendo a la conversación. Igual si en algún momento quieren interrumpirme, hacer alguna pregunta, bienvenido. Una de las primeras cosas que hace que yo esté aquí, pero que además me parece fundamental, porque creo que también tiene todo que ver con la razón por la cual ustedes están acá,
es esta frase que a mí me encanta de Bob y la dejé en inglés. Por supuesto, se puede traducir al español, pero hay ciertas palabras que en inglés tienen un sentido un poquito más amplio que en español y es, traducido al español, esto es la conciencia genera elección. Y, y lo primero que me hizo a mí llegar aquí fue justamente momentos de la vida que me invitaron a hacer conciencia. Conciencia de lo que estaba haciendo en mi vida, de quien yo estaba haciendo en la vida y de lo que era posible, no solamente para mí, sino de lo que era posible para otros. Y, y una de las cosas importantes que tiene que ver con esta conversación de hoy, que está enmarcada en el liderazgo y que además de estar enmarcada en el liderazgo, está enmarcada en la decisión de alguna manera de impactar en el mundo y de generar transformación, no solamente personal, sino transformación con y en otros, es que eh, eso arranca siempre con una decisión. Y el liderazgo de alguna manera es una decisión. Entonces, quisiera que pudiéramos entrar justamente en la conciencia de eso. Pero también en este contexto de mirar qué es esto de generar conciencia. Y Maribel mencionó una organización con la que yo he venido trabajando de la mano como aliados, que se llama la Alianza Pachamama. Es una organización que nace del encuentro de dos mundos, del mundo nativo ancestral del Amazonas ecuatoriano, profundo en el Amazonas ecuatoriano, y del mundo moderno, representado por algunas personas que viven en Estados Unidos, en California de hecho, y que se encuentran, hay toda una historia detrás de ese encuentro, no quiero ir allá, pero se encuentran y empiezan a forjar esta alianza que se llama la Alianza Pachamama, que ya tiene como unos 25 años de haberse configurado. Entonces les quiero compartir un videito cortiquitico que, que nos empieza a meter en el contexto de la relevancia de esta conversación. Denme 2 segunditos, les comparto esto, pero creo que me toca salirme de acá para poder compartir el sonido. Entonces denme 2 segundos, ¿cómo es que hago aquí esto? Ah, no me tengo ni siquiera que salir. Listo, y aquí vamos a poder ver este video cortico. Es el tercer planeta, desde el Sol. Una pequeña esfera girando en un momento en el tiempo. Un lugar extraordinario que fue tan bondadoso para crear justo las condiciones perfectas para sostener un fenómeno llamado vida, donde cada ser es tan único como este planeta al que llamamos nuestro hogar. Y el día comienza de una manera muy similar para todos. Tal vez es en ese momento en que sientes la calidez de un rayo de sol o recibes el acto bondadoso de un desconocido, cuando te das cuenta de cómo una vida toca tantas otras vidas y comienzas a ver cómo todas las cosas están interconectadas, cómo la sangre une a una misma familia y empiezas a darte cuenta de que el ser humano no tejió la red de la vida. Somos una simple hebra de la red y cualquier cosa que le hagamos a la red, nos la hacemos a nosotros mismos, en el tercer planeta desde el Sol. Entonces, pequeño video de la Alianza Pachamama, como les digo, los créditos son de ellos, de un taller que tienen ellos que se llama el Simposio Despertando al Soñador, Cambiando el Sueño. Y quise traerlo porque nos invita a esta reflexión, a la reflexión, pues, primero que todo, de dónde estamos, de quiénes somos, y poner en perspectiva un poco eh, lo que significa el ser humano y en particular esta inquietud que tenemos con el futuro, que es una inquietud que tenemos los seres humanos permanente y que nos invita a una pregunta fundamental dentro del liderazgo y en particular dentro del liderazgo generativo, que es esta pregunta que ustedes están viendo ahí. Y es la pregunta
de cuál es el futuro que te importa. Porque, ¿por qué considero que es importante esta pregunta? Y siéntanse libres de irla respondiendo si quieren en el chat mientras vamos avanzando. Es más, voy a hacer una pausita de unos segunditos corticos, solamente para que ustedes puedan tomarse un par de respiraciones para sentir cuál puede ser la respuesta que ustedes le darían a esta pregunta en este momento. No tiene que ser una respuesta inteligente, no tiene que ser una respuesta elaborada, simplemente lo que les aparezca como posibilidad frente a esta respuesta, frente a esta pregunta. Ahora, ¿por qué considero esta pregunta muy relevante? Porque nos invita a mirar que el liderazgo está en función de la construcción del futuro. Para eso es que existe el liderazgo. Y desde nuestra interpretación generativa, y aquí estoy parafraseando a Bob Dunham, en nuestra interpretación el liderazgo surge porque los seres humanos existimos y existimos con un futuro. Y nos importa el futuro y nos inquieta el futuro que tendremos. Y por lo tanto los seres humanos tenemos futuros que preferimos y tenemos futuros y que preferimos porque cuidan de lo que nos importa, y tenemos futuros que no preferimos, que tienen menos valor o que están incluso hay veces atrapados en el mundo de las circunstancias actuales y que no logramos como desatorarlos de ahí. Y entonces, otra cosa que podemos ver en esta pregunta es que se relaciona con los seres humanos. Y nos lleva a ver que el liderazgo no existe sin seres humanos. Una manada de lobos no se reúne la noche anterior a decir, bueno, muchachos, mañana la cacería va a ser así. Arrancamos por este lado del bosque. Cuando lleguemos a la roca, tú te metes por detrás y yo lo que hago es que me meto por el otro lado, y el que viene aquí por enfrente lo que hace es que no hacen eso. Ellos van haciendo lo que van haciendo. Digo los animales en general, estoy utilizando este ejemplo que parece bobo, pero es que a los seres humanos sí nos importa el futuro tanto que nos encargamos de pensar en qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a comer. Ahorita, más tarde, yo salgo, ¿qué vamos a comer? Mañana, ¿cuál va a ser el desayuno? ¿Tenemos mercado, no tenemos mercado? Etcétera. Y por lo tanto el liderazgo tiene que ver justamente con la creación de ese futuro, que es una inquietud nuevamente central para los seres humanos y que es fundamental detrás del ejercicio del liderazgo. Y entonces nos lleva a una pregunta también fundamental, y es la de ¿qué es un ser humano? Y desde nuestra perspectiva generativa damos una respuesta. Y la digo nuestra, pero esto es parte de lo que yo aprendí en el discurso generativo. Los seres humanos somos seres que cuidamos de lo que nos importa. Para mí darme cuenta de eso, yo entré en contacto con el liderazgo generativo en el año 2009. De hecho, al mismo tiempo que Maribel. Nos habíamos formado como coaches en el año 2008. Y en el año 2009 tuvimos la fortuna de entrar en contacto con Bob y con el discurso del liderazgo generativo. Y ahí fue donde por primera vez yo descubrí la respuesta a esta pregunta. Primero que todo, una pregunta que no sabía que tenía, pero sobre todo a la que sí me di cuenta que ya tenía respuestas. ¿Qué es un ser humano? Yo tenía respuestas. De hecho, la respuesta por defecto que yo tenía a la pregunta de qué es un ser humano venía del colegio. Un ser humano es un ser que nace, crece, se reproduce y muere. Me la aprendí. Era la respuesta del libro. Y pasó que entonces, cuando escuché algunas de las conversaciones de mis abuelos, esa pregunta se enriqueció un poquitico con, bueno, tiene hijos, bueno, eso es reproducirse, siembra árboles, siembra al menos un árbol y escribe un libro. Y yo dije, ok, esto significa ser humano. Pero cuando entré en contacto con el liderazgo generativo, me di cuenta de que no, los seres humanos somos seres que cuidamos de lo que nos importa. Y entonces esto cambia totalmente el paradigma de la cultura en la cual yo crecí. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Y
Y no solamente porque soy ingeniero industrial, sino porque creo que es la respuesta por defecto de nuestra cultura, que ve el mundo hoy en día como un mecanismo. Nuestra cultura del mundo moderno ve el mundo como un mecanismo, en donde todo tiene que ser parte de esta mecánica productiva, y donde todo lo que más valoramos es la productividad. Y entonces, cuando escuché esta pregunta me di cuenta de algo, que era un nuevo contexto para mí. Y es que cuidar de lo que nos importa no es simplemente algo conceptual y teórico, cuidar de lo que nos importa es algo que está grabado en nuestra biología. Nosotros nacemos y necesitamos ser cuidados, y por lo mismo aprendemos a cuidar. Y todo el tiempo, desde que nacemos, estamos en función del cuidado de alguna manera. Entonces, esa es una primera entrada que, como les digo, para mí fue reveladora, pero va acompañada de un par de cosas más que cuando miramos esta pregunta de qué es un ser humano, se complementa de una manera preciosa para poder mirar cómo es que nosotros como seres humanos vemos el mundo. Y ahí ya estoy diciendo algo importante, y es que los seres humanos somos observadores del mundo. Pero somos un observador del mundo que tiene un par de características bien particulares. Una de esas características es la siguiente, y a mí me encanta pintarla con esta imagen, que es la imagen de un injerto. ¿Un injerto qué es? Un injerto es cuando un ser humano toma una ramita de un árbol de una especie y la junta con una ramita de otro árbol de otra especie totalmente distinta. Eso lo hace el ser humano, y de eso sale una nueva especie que no existía, que miles y millones de años de evolución de la Tierra no habían permitido que existiera esta especie, por la razón que fuera. Pero cuando el ser humano hace esto, como parte de su voluntad, entonces ¡tum!, aparece una nueva especie. Para mí eso ilustra, pero ese es solamente un ejemplo, pero para mí eso ilustra eso que dice ahí: los seres humanos somos seres generativos. Para mí eso fue una respuesta como que ¡wow! A una pregunta, la pregunta de qué es un ser humano, y de qué hacemos aquí, y de por qué es que estamos en donde estamos, y de qué es lo que está pasando y de dónde viene. Y es que nosotros lo hemos generado. Pero como hemos generado el aquí y el ahora, vamos a generar el allá y el mañana. Y entonces me invita a una pregunta también, y es: ¿cuál es el futuro que estamos creando? Un futuro que nuevamente es consecuencia de nuestras decisiones. De nuestras decisiones, pero decisión como la raíz original de la palabra decisión tiene que ver con la misma raíz de la palabra incisión. Cuando nosotros decidimos algo, cortamos con todo lo demás. Y eso es lo que significa el compromiso. Entonces, una decisión comprometida es la que crea el futuro. Es la que crea nuestro futuro. Y nosotros estamos todo el tiempo, los seres humanos, creando el futuro. Claro, hay cosas que no creamos el sol, no creamos el agua, no. Pero ¿qué hacemos frente al sol? ¿Qué hacemos frente al agua? Todo el tiempo lo estamos creando. Entonces, que seamos generativos significa que tenemos la capacidad de generar la realidad. Y que nos demos cuenta que todo el tiempo lo estamos haciendo. Y que creamos futuros, en esa inquietud que tenemos con el futuro, que creamos futuros que son consecuencia de nuestras decisiones, sean estas decisiones conscientes o no. Nuevamente, para mí, les estoy compartiendo algo que para mí, cuando lo escuché por primera vez, y desde que lo he escuchado en ese momento y a medida que profundizo más en eso, sigue siendo sorprendente. Me revela un mundo de posibilidades que no tenía al alcance antes de saber eso. Me hace consciente de qué es lo que estoy haciendo y me permite elegir qué es lo que quiero hacer en cada momento, para mí y para otros. Ahora, hay otra cualidad, porque les dije que eran dos cualidades bien importantes, dos atributos bien importantes de nosotros como seres humanos. Y la otra es que somos seres conversacionales. Y esta otra fue impresionante porque, nuevamente, eso es otro contexto distinto al que yo conocía. Para mí la conversación era hablar.
Y de hecho, en algunos de los roles que yo tenía ya en el mundo corporativo, en algún momento, muchas veces ya se empezaba a hablar de la reunionitis. Ya se empezaba a hablar de, ay, otra vez nos vamos a ir a perder el tiempo allá hablando. Y lo que yo empecé a aprender es que, primero que todo, somos seres conversacionales, lo cual quiere decir que es que no podemos evitar estar en la conversación. Todo el tiempo estamos inmersos en algún tipo de conversación, con nosotros mismos y con otros principalmente, con nuestra cultura, con el mundo, etcétera. Pero este ser conversacional adicionalmente me permitió ver cómo es que los seres humanos vemos el mundo. Y es que vemos el mundo no tal como es, sino vemos el mundo como la conversación que tenemos acerca de cómo es el mundo. Y eso me mostró algo poderosísimo. Y es que podemos aprender a conversar. Y que podemos aprender a conversar significa que podemos aprender a gestionar la manera en que vemos el mundo y la manera en que entonces vamos a actuar en ese mundo. Y háganse la siguiente pregunta. Y es, cuando la solución requiere ver las cosas de manera diferente, ¿qué necesitamos para poderlas ver diferente? Y si ustedes se ubican en cualquier momento de sus vidas en que ustedes hubieran requerido ver las cosas de manera diferente para proveer una solución a un problema, se van a dar cuenta de que siempre la manera en que llegaron a eso fue a través de una conversación. ¿Sí o no? Entonces, nosotros no vamos a poder tampoco lograr, o lo voy a poner más bien como pregunta, no quiero poner así como una certeza, aunque es una convicción mía, pero entonces los quiero poner como pregunta, entonces no les quiero traspasar nada. Pero, ¿qué tanto nosotros podemos lograr diferentes resultados si seguimos viendo el liderazgo de la misma manera? Tenemos que empezar a ver el liderazgo de una manera distinta para poder lograr resultados diferentes. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas, una de las maneras, algo que se desprende de esto que les he mostrado, de ser generativos, de ser conversacionales, es que podemos ver lo que estamos viviendo, el momento actual que estamos viviendo en el mundo, como una conversación, como una gran conversación. De hecho, esa conversación tiene algunos pilares, tiene al menos, creo que son 4 pilares fundamentales, que es la conversación epistemológica, ontológica, cosmológica. Bueno, al menos esos 3, creo que me falta uno, pero al menos esos 3. 3 conversaciones gigantescas que definen cómo es que vemos el mundo hoy en día y lo que estamos teniendo como resultados. Pero para bajarlo a lo concreto del tema del liderazgo, es que el liderazgo se trata de las conversaciones que generan el futuro con el que las personas se comprometen y que se coordinan para cumplirlo. Estoy parafraseando a Bob Dunham. Y que los líderes son aquellas personas que generan esas conversaciones. El líder no es el que hace todas las cosas, ni es el héroe, ni es el mago necesario, es el que genera las conversaciones. Y líder es el que se responsabiliza de esas conversaciones. Líder no es el que dice, bueno, yo voy a esperar a que alguien más tenga la conversación. No, es el que dice, yo voy a invitar a la conversación. Yo voy a provocar la conversación, voy a gatillar la conversación. Y eso para mí fue fundamental porque yo en el año 2009 estaba a punto de tener a mi hijo mayor, que se llama Alejandro. Y estaba así más o menos curiosamente estaba más o menos a esta misma hora, así con esta oscuridad que tengo en este momento en Bogotá. Estoy en Bogotá. Y yo estaba pensando, mi hijo estaba por nacer, estaba a unos meses de nacer, y de hecho mi hijo cumple 12 años ahorita el 16 de noviembre. Para que se ubiquen más o menos temporalmente en qué momento estaba yo en ese año 2009. Y yo estaba diciendo, ¿a qué mundo es al que estoy trayendo a mi hijo? ¿En qué mundo es el que él va a vivir? Él y los que vengan después. Él tiene un hermano que se llama Federico. Y yo me di cuenta que el mundo que yo me imaginaba no era precisamente el mundo más chévere que me podía imaginar. Yo me imaginaba un mundo que estaba muy informado por las noticias, que estaba muy informado por todos los temas de crisis, por las guerras, por el hambre, por una cantidad de cosas que yo veía que estaban pasando en el mundo.
Incluso por una tristeza, porque a mí me gustaba mucho de niño ir a las fincas y a la naturaleza y montar a caballo y bañarme en los ríos y la cosa. Y yo decía, al ritmo que vamos, pareciera ser que eso no va a ser posible para mis hijos o para los hijos de sus hijos. Pero entonces me entró esta reflexión que ha guiado realmente la mayor parte de mi actuar, si es que no todo mi actuar desde entonces, y fue la reflexión del ser coach y del conocer esta noción del ser generativos y ser conversacionales, y de darme cuenta de que si yo quería que algo distinto sucediera, yo tenía la posibilidad de entrar en una conversación que generara un mundo distinto. Y entonces decidí empezar esa conversación. Y decidí, no sabía cómo era la cosa, pero dije, yo voy a entrar en esa conversación y le hice la invitación a un grupo de amigos. Y les dije, venga, quiero que conversemos sobre cómo es que el ser humano puede cuidar del planeta y puede estar al servicio de la vida en el planeta. Y de esa conversación nació lo que Maribel mencionaba como ese emprendimiento, comunidad social más que emprendimiento. Es emprendimiento, pero es comunidad social, que se llama Tierra Corazón. De hecho, el nombre de Tierra Corazón nació después. ¿Por qué? ¿Por qué es que todo esto sucedió? No solamente porque yo entrara en el concepto teórico y abstracto de la conversación, sino porque es que la conversación implica compromiso. Toda conversación implica compromiso. Yo no estaba entrando a esta conversación simplemente para hablar acerca de, ni para opinar acerca de, que incluso si lo hiciera también implicaría un compromiso distinto. Pero esta conversación implicaba un compromiso de entrar en acción, de ver qué es lo que era posible crear juntos con otros a quienes nos movía y nos inquietaban cosas similares, a quienes nos importaba poder generar un futuro en el que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pudieran crecer y disfrutar de lo que nosotros hemos podido disfrutar o de lo que queremos que ellos disfruten. Yo de verdad, a mí me apareció por ahí hace 3 años la conciencia de que yo quería estar vivo para conocer a mis nietos. Yo nunca había pensado eso antes. De verdad, yo no lo había pensado antes. O sea, se me pone así como la piel de gallina cuando lo digo. Hace como 3 años me apareció esa conciencia. Yo quisiera poder vivir para conocer a mis nietos. Pero sobre todo, yo quisiera que mis nietos o esos niños de esa época y de las épocas posteriores que quizás yo no las voy a ver y no los voy a conocer, que puedan esos niños disfrutar del río, del árbol, del caballo, de la naturaleza, de las montañas, del bosque. Yo quisiera eso, del aire, de poder tomar una respiración y todos esos olores y esas fragancias, ese mundo de perfumes naturales que nos provocan tantas cosas. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a entrar en esa conversación y a tener ese compromiso que me tiene hoy aquí con ustedes y en muchos otros espacios. Entonces, ¿qué creo yo? Que el mundo necesita líderes preparados para hacerse cargo de todo lo que se les presente. Ahora, ese todo lo que se les presente está en un marco, por supuesto, y el marco es el de... Yo creo que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en que estamos viviendo en un mundo que se está moviendo muy rápido. Ya le están teniendo un nombre a eso, ¿no? Los entornos VUCA. VUCA en inglés y creo que VICA en español, que VUCA es volátiles, inciertos, complejos y creo que adaptativos, algo así. Pero el caso es que creo que podemos estar de acuerdo en eso. Creo que podemos estar de acuerdo en que los líderes de hoy en día tienen que liderar en medio de una realidad que incluye un ritmo, una complejidad, una ambigüedad es la otra palabra. La otra palabra en esa sigla VUCA o VICA. Entonces, mucha ambigüedad, de mucha volatilidad, como les digo, de mucha incertidumbre como nunca antes. Un no saber permanente. Y en ese contexto los líderes tienen que tomar decisiones y pensar de manera sistémica. Y esta palabra para mí es clave, sistémica.
sistémica. Y necesitan poder ser auténticos y construir relaciones. Y todo esto además está ocurriendo en un escenario que cada vez es más público. Es mucho menos privado y cada vez es mucho más público. Y además los líderes necesitan poderse mantener firmes, calmados y poder ser creativos durante este tiempo. Y eso es directamente proporcional a su capacidad de ser conscientes de cómo es que se manifiesta su liderazgo y de cómo es que lo experimentan las personas que lo rodean. Entonces, eso para mí es un poco el desafío que tienen los líderes. Y entonces, déjenme aquí compartir con ustedes cómo es que desde el liderazgo generativo vemos el tema de liderazgo. Y el liderazgo, en una de sus interpretaciones que quizás es más sencilla, es que un líder es el que declara un futuro con el que otros se comprometen. Y yo creo que necesitamos personas que en el mundo hoy en día se comprometan a declarar futuros con el que otros nos podamos comprometer, que cuiden de lo que realmente nos importa. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que estoy también empezando aquí a tratar de configurar, y espero que ustedes lo puedan ver de esa manera, es cómo es que el liderazgo va más allá de los procesos de transformación personal, individual. El liderazgo no solamente busca un proceso de transformación que tiene un beneficio individual, sino que tiene que ver con una mirada de sistemas. Por eso les decía, la palabra sistémico es clave. Porque el liderazgo incluye a otros. No hay liderazgo que no incluya a otros. Y entonces ahí viene el entender un poquito por qué esta palabra de los sistemas es importante, por lo menos desde mi perspectiva, para el tema del liderazgo. Porque los sistemas funcionan como una unidad que es capaz de producir resultados que sus partes individualmente no pueden producir por sí mismas. Déjenme decirlo otra vez más lento porque siento que lo dije quizás muy rápido. Los sistemas son una unidad que puede producir resultados que sus partes no pueden producir por sí mismas. Y para mí eso es poderosísimo porque eso implica que nuestro liderazgo, si queremos que sea para el mundo, requiere que nosotros aprendamos a transformar sistemas, que vayamos más allá. A ver, espero que no me escuchen mal, soy ferviente fan de la transformación personal, es necesario, pero creo que necesitamos ir más allá, no nos podemos quedar ahí. Necesitamos ser capaces de mirar los sistemas, de cómo funcionan, los sistemas que nos rodean y que le dan forma al marco en el que todos nosotros vivimos, para poderlos transformar y realmente generar la posibilidad de que muchos más se beneficien de esas transformaciones. Y para mí eso implica transformar instituciones, transformar organizaciones, transformar comunidades. Por eso es que me interesa mucho el tema del liderazgo en las organizaciones, en las empresas, en las corporaciones, en las instituciones públicas, en las instituciones no gubernamentales, etc. Porque, piensen en esto, yo me encontré hace unos años con esta siguiente cifra. 51 de las 100 economías más grandes del mundo son corporaciones, eran corporaciones. Y digo eran porque esa estadística debe tener al menos unos 8 años. Es decir, hoy en día esa cifra estoy seguro que al menos son 52 o 53. Y cuando yo vi esa cifra yo me di cuenta de algo, y es que este mundo no va ni siquiera para donde dicen los países. Ah, no, esperemos a que los presidentes de los países resuelvan las necesidades del mundo. No. Este mundo va principalmente para donde dicen las organizaciones, las instituciones. Y poder tener una influencia en ese mundo organizacional es un rol fundamental para construir el futuro que queremos construir. Y entonces, ¿qué veo yo? Que
que es compartido también aquí con el liderazgo generativo, y es que los líderes tienen la capacidad de identificar la brecha entre el futuro que está siendo creado por las personas con sus acciones actuales versus el futuro que podrían crear con acciones diferentes. El liderazgo no se conforma con el status quo, no se conforma con decir, ok, así están las cosas. No, el liderazgo dice, ok, un momento, porque aquí estamos viendo unas acciones que están generando un futuro, pero aquí podríamos tener otras acciones que pueden generar otro futuro diferente. Tiene que ver con una capacidad que no es fácil, y es la de poder decir, esto no está funcionando, aquí hay una brecha, por lo que los coaches llamamos un quiebre, o hay un desafío, pero los líderes además llaman a la acción para producir ese futuro que nos importa a las personas. Y entonces yo creo algo, y aquí ya estoy llegando al final de esta presentación para poder entrar en conversación unos minutos con ustedes. Y es, se declara, justamente en este momento estamos en la COP26. Digo estamos, el mundo está en la COP26. Y estamos en la conversación de algo que ya empezó a ser declarado hace años, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre otras posibilidades, pero es de 17 grandes objetivos. Yo creo que el mundo necesita líderes de mayor eficacia e integridad, que tengan un mayor dominio y madurez, mayor coraje, mayor compasión, mayor competencia, mayor carácter, mayor conciencia y mayor sabiduría. Y yo creo que necesitamos esos líderes ahora. Esto no es para mañana. Yo creo que necesitamos esos líderes ahora. No solamente la complejidad está superando el desarrollo de líderes efectivos. La complejidad es una barrera para que se desarrollen los líderes. Sino que se necesita que sean líderes que son conscientemente competentes. Yo creo que una de las cosas que pasa es que estamos en medio de una crisis de liderazgo. Y cuando hablo de eso estoy hablando nuevamente a nivel organizacional, institucional y no solamente a nivel de gobiernos y demás. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender a ser los líderes que el mundo necesita para poder sacar adelante estos objetivos. Y necesitamos ser los líderes que el mundo necesita para poder generar el futuro que nos importa para nosotros y para las siguientes generaciones. Entonces, yo de alguna manera me siento en una cruzada, en la que sé que no estoy solo además, que tiene que ver con cómo es que generamos ese mundo que realmente nos importa a todos. Y esa es la invitación a esta conversación de hoy. Espero no haber sido muy aburrido con la presentación hasta acá. Vamos a abrir la conversación. Yo creo que, y en esto soy muy directo, creo que en el Instituto de Liderazgo Generativo nosotros estamos en capacidad de apoyar a las personas que tienen la tarea de transformar a las organizaciones y de liderar cambios disruptivos para lograr cosas que hasta el momento parecían impensables o inimaginables. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que al final del día me tiene a mí aquí hoy como parte del equipo del instituto. Entonces, esa es la conversación y con eso nos invito a tener unos minuticos de conversación. Yo espero simplemente haber sido una provocación y gatillar aquí un poquito la conversación y que conversemos. ¿Qué les aparece a ustedes con esto que acaban de escuchar y que acaban de ver? ¿Qué les llega? ¿Qué puede ser relevante que conversemos? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o pueden simplemente de plano abrir su micrófono y hablar. Alexandra, dale. Hola Andrés, ¿qué tal? Soy Alexandra y me encantó tu charla porque es algo realmente que hoy es muy importante para todos nosotros y para nuestras generaciones. Pero lo más importante es entender por qué hoy estos líderes no son capaces de conversar y escuchar como para poder generar realmente cambios notorios en el mundo, porque ahora sabemos que hay reuniones que corresponden al tema del medio ambiente
son temas que solamente se hablan entre ellos. Yo creo que hay poca información de qué es lo que dicen, de qué es lo que hacen, cómo toman sus decisiones. Y realmente no solamente son ellos, somos todo el mundo el que está pendiente de eso hoy. Y queremos saber qué es la decisión, qué es lo que ellos piensan, porque ellos no escuchan qué es lo que nosotros como ciudadanos, como seres humanos, qué es lo que nosotros estamos esperando, qué cambios queremos en este mundo hoy. Entonces me pareció súper interesante la conversación porque para ser un buen líder no solamente está en conversar, sino en aprender a escuchar y aprender a tener empatía y ver a los demás con otros ojos, no solamente con los ojos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces me parece súper, súper grande lo que estás informando y lo que estás regalándonos, porque realmente para mí esto es un regalo, que lo charlo con mis hijos, con mi marido, con mis amigas y es muy interesante. Gracias, Andrés. Súper, ¿no? Con gusto. Alexandra, ¿tú de dónde eres, Alexandra? Yo soy de Paraguay. Ah, estaba por ahí, estaba entre Paraguay y Costa Rica. Ustedes tienen un... Los paraguayos y los costarricenses arrastran la R muy parecido, Sí, sí, sí. pero sí, el acento era distinto. Alexandra, gracias por tu pregunta, gracias por tu comentario. Nada, no pretendo dar una respuesta definitiva a lo que tú estás como apuntando, pero te voy a dar mi lectura del tema. Y es ignorancia y desconexión. Ignorancia. Ignorancia significa, yo de verdad te digo, en los años que ya llevo de estar trabajando, en los muchos años que llevo de estar trabajando con personas en organizaciones, como líder en organizaciones y también como coach, como les digo, como emprendedor que soy. Ya tengo pues 6 diferentes emprendimientos en los que he trabajado. Yo me doy cuenta yo no me he encontrado nunca con una mala persona. No dudo de que hay malas personas, no dudo. Pero la verdad, nunca me he encontrado con una mala persona. Pero me he encontrado con personas que no saben. No saben realmente. Por ejemplo, tú ya hablas desde un nivel de conciencia donde tú sabes de la importancia de escuchar, donde tú ya sabes de la importancia de la conversación. Pero hay muchos que no saben. No nos enseñaron a conversar. No nos enseñaron. A mí me vinieron a enseñar en el año 2008. O más bien, empecé a aprender en el año 2008. Entonces creo que por un lado hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia de lo que son realmente las habilidades del liderazgo. El liderazgo se cree y se asocia con, ¿sabes? Con un don o un talento innato. ¡Ay, nació líder! Y no nos damos cuenta de que el liderazgo, y esto lo vemos desde el punto de vista del liderazgo generativo, es una profesión. Se aprende. Tiene habilidades que se desarrollan y que se pueden aprender. Y muchos líderes no saben eso, no saben eso. Entonces, ignorancia, por un lado. Podría hablar mucho más de eso, pero digamos lo voy a dejar hasta ahí. También además porque Maribel seguramente ahorita va a apuntar algo ahí. Y desconexión. La mayoría de nosotros, y nuestro mundo es una gran tentación para eso, vivimos desconectados de lo que realmente nos importa. Y vivimos en la confusión de que lo importante es tener el éxito, y cuando decimos éxito es solamente el éxito económico, que es una conversación de cómo tengo más y más y más y más a costa de lo que sea. Nuevamente, en general yo no encuentro maldad en eso, sino nuevamente es desconexión de decir un momentico. Mira, cuando yo le pregunto, y les voy a hacer esa pregunta a ustedes y quienes puedan encender aquí el video, se los agradezco para poder ver su respuesta porque les voy a pedir que levanten la mano. Pero, ¿quién de ustedes considera que el nivel de contaminación que existe hoy en día en el planeta es un buen resultado? ¿Quién de ustedes? Levanten la mano. Voy a asumir que los que están sin video tampoco levantaron la mano. Eso es lo que voy a asumir. Porque cuando yo hago esta pregunta, la verdad es que nadie levanta la mano. Y sin embargo eso, por ejemplo, entre otras cosas, estoy hablando de un tema ambiental, pero podría hablar de temas sociales o de temas espirituales, etc. Es un resultado que hemos generado los seres humanos. Y lo hemos hecho por ignorancia, porque hemos estado enfocados
en una manera de ver el mundo que nos conduce hacia allá, que tiene varios paradigmas que podríamos entrar a mirar allá, pero no es el momento. De hecho, ¿cuándo es el momento? El momento es justamente cuando nos comprometemos con este camino de aprendizaje, de decir, oiga, ¿cómo es que yo genero en mí una presencia humana distinta en este planeta y a través de mí una presencia humana distinta de otros en este planeta? Espero de alguna manera haber respondido tu pregunta. No, sí, súper bien. Yo me quedo con algo que aprendí hace unos días. Yo estoy estudiando recién para ser coach. Súper. Y me quedé con una frase que hice en uno de mis coloquios y hablaba de, siempre creemos que el mundo nunca va a cambiar, pero si yo no cambio, el mundo no cambia. Entonces, tengo que cambiar para que realmente el mundo cambie. Entonces, dejemos de esperar que los demás hagan algo y comencemos por nosotros. Entonces, creo que ahí está el secreto de muchos paradigmas que en el cual nos encontramos hoy día, ¿verdad? Súper, súper. Un gigante primer paso. Buenísimo. Mari, ¿tú querías decir algo? Sí, tremenda pregunta, Alexandra, la que le hiciste a Andrés. Y además me encanta su respuesta, porque yo creo que es un tema de ignorancia, de desconexión y de falta de coherencia. Sobre todo si estás preguntándote o si nos estamos preguntando por los grandes líderes de hoy en día. A mí me gusta mucho leer historias y noticias sobre los líderes y con respecto a la cumbre de medio ambiente que hubo estos días en Europa, pasaron para mí tres cosas, o sea, dos cosas enormes. La primera es un presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ¿no? Pidiendo excusas por lo que hizo el presidente anterior, ¿no? Al haber sacado al país más poderoso del mundo de un acuerdo mundial sobre cambio climático, donde claramente se ve, como dice Andrés, la ignorancia, la desconexión y la incoherencia del poder sobre, porque para mí el poder sobre los otros no es nada más que desconexión e ignorancia sobre mi deber, mi responsabilidad como líder. Si yo soy supuestamente una persona que tiene poder, autoridad, miles y millones de personas a cargo, yo necesito entender que mi cargo no es un cargo que se hace cargo solo de una empresa o que se hace solo cargo de una organización o que se hace cargo solo de un país, sino que realmente lo que yo estoy generando es valor, satisfacción y sentido para todo el sistema, sobre todo si soy el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que le quería también poner el complemento a lo que decía Andrés sobre la desconexión que se manifiesta también en falta de coherencia, y es eh, el primer ministro de Inglaterra da su charla acerca de reducir las emisiones de CO2 para mejorar el mundo y sale del sitio y toma un jet privado para ir de una ciudad a otra que hubieran podido ser 3 horas en carro y fueron 25 minutos en su avión privado, pero prefirió hacerlo en avión. Entonces, me encanta tu conversación porque adicionalmente los líderes necesitan entender que entre más arriba están, su responsabilidad empieza a ser más grande sobre los equipos y las organizaciones que manejan. Si yo soy un líder de una organización que tiene 2 o 3 personas, yo soy el responsable de la seguridad, la dignidad y la pertenencia de esas personas, del futuro de esas personas. No puedo ser una persona que no tenga claridad de que la vida de esas 3 personas que trabajan para mí no dependen de mis acciones y de mis decisiones, como decía Andrew. Y eso va subiendo. Si soy un presidente, un vicepresidente, pues un vicepresidente. Y si soy el presidente de una organización, no puedo entender que solamente manejo mi organización.
o solamente lidero sobre mi organización, sino que mi organización es sistémica con el mundo, como dice Andrés, que me parece divino. Y es cómo lo que yo decido en mi organización afecta el resto de las personas del mundo. Y ahí les pongo otro ejemplo organizacional que es fundamental y es Facebook, que no solamente está generando cosas terribles para su propia organización, sino cómo la huella energética sistemática que deja sobre la sociedad tiene que ver con no estar generando valor, satisfacción y sentido. Entonces, me parece súper bonita la pregunta que traes, Alexandra, pero adicionalmente me gusta la sencillez de la respuesta de Andrés, y es, podríamos hablar de poder, podríamos hablar de política, de cosas, ¿no? Súper intrincadas, pero realmente es esto, es ignorancia y desconexión de que somos parte de un todo, ¿no? Eso era lo que quería decir, Andrés. Súper, gracias. Alexander, dale. Maribel, hola Andrés y hola a todos. Yo creo que también más allá de la ignorancia que hay, que es muy evidente y lo observa uno en muchos líderes de organización, también son intereses particulares de egoísmo, ¿sí? Y es hasta donde yo gestiono particularmente para lo que a mí me interesa, sin tener en cuenta todo el espectro que yo pueda estar afectando dentro de una organización y fuera de una organización. Lo digo porque he tenido la oportunidad de estar en algunas organizaciones donde gubernamentales, aquí en Colombia y en Centroamérica en algunas cosas que he hecho. Y lo que ellos dicen es, a mí lo que me interesa, ¿sí? Es esto, lo que hagan allá afuera esa parte. Entonces, el tema sistémico es cómo logra uno, desde la posición donde estamos, que eso genere un sistema que se vuelva sistémico y que no sea solamente un interés particular. Sí. Pues en principio, fíjate que la conversación del egoísmo tiene que ver con desconexión, donde no nos damos cuenta de cómo es que nosotros estamos interconectados unos con otros. ¿Cuántas cosas podemos ver y disfrutar en este momento que no tienen que ver con lo que nosotros directamente hicimos el día de hoy? Tú, cualquiera de nosotros sale de acá, va a comer y no tuvo que producir esa comida. Ahí ya, solamente en eso, se revela una red, que es la red de la vida al servicio de que nosotros podamos tener alimentos. ¿Sí? Pero el egoísmo, ¿qué dice? El egoísmo dice, esto fui yo, porque yo trabajé y yo me gané la plata para poder comprar estos alimentos. Y entonces como que desconoce esa desconexión con todo, y nada, podría traer miles y millones de ejemplos. Entonces, es por un lado entender eso, pero por otro lado creo que tu comentario, Alexander, me invita a compartir algo que es parte de esta mirada del liderazgo generativo. Y es la mirada de cómo nosotros en el liderazgo necesitamos aprender a tener conciencia de 3 niveles fundamentales. El primer nivel es el nivel del individuo. Es ese primer nivel en donde trabajamos desde el yo, como decía Alexandra, mi transformación personal y demás, necesario y fundamental. Pero todo lo que nosotros hacemos en el yo siempre se va a manifestar en el nosotros, en nuestra relación con otros. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, una de las cosas que he tenido que aprender, especialmente en el ámbito de la familia, es a manejar mi temperamento, mi mal genio. ¿Sí? Yo descubrí siendo papá que hay unas vainas que me sacan la piedra. ¿Sí? Pero fíjate, lo descubrí siendo papá, es decir, en relación con otros. Y se me empezó a volver relevante el tema del mal genio, que yo no lo veía como relevante antes de tener hijos. Para mí no era un tema, yo no me consideraba de mal genio.
y de repente se me empezó a volver relevante como, oye, yo tengo que trabajar en este tema del mal genio. Entonces ya ahí estamos viendo dos niveles, el nivel del individuo, pero el nivel también de lo que pasa ahí como en ese colectivo, de eso que estoy llamando el nosotros, nuestra relación con otros. Pero esos dos niveles, especialmente el segundo nivel, siempre está generando resultados en el mundo y en los sistemas. Y entonces ahí es donde empezamos a decir, ok, si yo quiero generar transformación en los sistemas, tengo que devolverme después a mirar ese mundo de las relaciones y el mundo de nosotros, de lo que hacemos juntos y del futuro que estamos creando juntos. Pero cuando entro en ese nivel tengo que devolverme al nivel del individuo para decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito trabajar para ser más efectivo ahí, para poder generar los resultados que quiero en el mundo? Y ahí las tres cosas se conectan. Piensa en lo siguiente, uno de los temas que para mí ha sido más revelador es entender lo siguiente con respecto, por ejemplo, al tema de la política en los Estados Unidos. Porque uno dice, no, es que esto es un tema de los individuos y es que el presidente, y yo no sé qué. No, no, hay un tema de sistemas. ¿Cómo es el sistema democrático de los Estados Unidos? En el sistema democrático de los Estados Unidos, las corporaciones tienen voz en la política, constitucionalmente. No tienen voto, por supuesto, pero tienen voz. ¿Cómo ejercen las corporaciones en los Estados Unidos su derecho a tener voz? Poniéndole la plata que quieran a su candidato favorito. Ah, ¿y eso qué impacto tiene en el resultado electoral? Trump. Trump. Bueno, no, perdón si alguno de ustedes es fan de Trump, o sea, realmente no mi personaje favorito. Entonces, si te das cuenta, ahí no es un tema solamente de, bueno, ¿y cómo logramos que Trump cambie? No, 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 es cómo generamos un cambio en el sistema para que las corporaciones no puedan apoyar de manera ilimitada, con recursos ilimitados, a su candidato favorito para que después les devuelva favores. Eso es un sistema que no funciona bien. Es un juego que, como dicen los mismos gringos, está arreglado y no permite que esté al mismo nivel para todo el mundo. Necesitamos cambiar el sistema y necesitamos líderes que ayuden a cambiar el sistema. Y esos líderes necesitan tener personas que digan, ¿sabes qué? A mí también me importa que el futuro sea distinto en este sentido. Y entonces ahí es donde entramos a encontrar esta dinámica y cómo encontrar este balance entre lo individual, que podríamos llevarlo al mundo del egoísmo en su manifestación no sana y no luminosa, y el mundo de los resultados y de los sistemas. Pero es una conversación en la que necesitamos también aprender a entrar, que tiene ciertos elementos que podemos ya empezar a distinguir. Por ejemplo, nada, el liderazgo generativo, y Bob ha hecho un maravilloso trabajo a empezar a desmenuzar, diría yo, cuáles son algunas de esas variables de lo que se puede trabajar ahí. Eso hace parte del currículum de tercer año del programa. Y es poder entender cómo es que se juega ahí, sí, como decía Maribel, el juego del poder y de la política, el juego de la autoridad, para poder generar ese tipo de transformaciones. Pero se requieren ciertas habilidades sin duda y necesitamos aprender a balancear esta relación entre el yo, el nosotros y el mundo. ¿Hace sentido la respuesta, Alexander? Pues más que respuesta, nuevamente no estamos solucionando nada, pero por lo menos dando No, es válido, es una súper visión. válido porque todo parte desde mi ser, desde el yo. Y cómo interactúo yo con ese nosotros y ese nosotros en una comunidad, cómo está participando, cómo se está integrando y cómo nosotros escuchamos y somos coherentes frente a esas realidades que se quieren plasmar de una manera distinta. Dale, Mari. Déjame dar también aquí varios ejemplos de algo que está empezando a generar un espacio de conciencia a nivel del liderazgo en el mundo. Y es que hoy en día están apareciendo otro tipo de líderes. Y son los líderes de movimientos sociales, de movimientos económicos. Desde hace ya un buen tiempo, y los recomiendo, un libro de Seth Godin que se llama Tribus, se llama Tribes. Tremendo libro acerca de, yo creo que ya se los había recomendado, algunos que ustedes me han oído, lo vivo recomendando en todas partes, porque nos muestra el tipo de líderes que se están empezando a generar ahora.
este tipo de líderes de antes, poderosos, con dinero, con poder, con política, con todo esto, no solamente a nivel de los gobiernos, sino también a nivel de las organizaciones, está empezando a cambiar. Y la gente se está empezando a dar cuenta del valor profundo que tienen los movimientos cuando las personas se unen, cuando generamos sistemas, ¿no? Y ahorita ustedes se pueden dar cuenta de grandes movimientos que se han ido creando, donde empiezan a aparecer líderes que inclusive son líderes desde niños hasta personas mayores. Todo el movimiento que pasó el año pasado en Hong Kong fue liderado por jóvenes y el líder no tenía más de 25 años. La misma Malala, creo que hoy tiene 22, pero se hizo líder de un movimiento a los 12 años. Muchachos que hoy en día están tratando de luchar contra los establecimientos. Entonces, aquí hay algo que también es muy interesante, Alexander, sobre lo que dices, y es que la gente necesita empezar a entender que el movimiento y el cambio mundial necesita tener nuestra participación. La participación de absolutamente todos. Y aquí déjame darte un ejemplo corporativo que para mí fue muy interesante del movimiento de lo que pasó el año pasado. Dos ejemplos. El primer ejemplo fue el año pasado, Google sacó del grupo de vicepresidentes a una mujer que hizo una manifestación acerca del tema político y lo hizo a nivel público. Era una mujer con alta opinión pública al interior era un líder de opinión al interior de la organización. Google no está de acuerdo con lo que dice y la sacan, y en menos de 2 meses Google tuvo un sindicato. ¿Por qué? Simplemente porque la gente al interior de la organización, de una organización, como dice Andrés, que tiene ya ingresos de un país y que tiene más de 140,000 empleados, tiene la posibilidad de decir, esta es la voz. Esta es una voz de cambio, ¿no? Lo mismo está pasando con algunas otras entidades, aquí mismo en el Bay Area. Si te das cuenta, por ejemplo, lo que pasó con Apple cuando dijo, no, ahora todos vamos a volver a las oficinas. Y la gente le empezó a renunciar y a renunciar y les dijeron, nos vamos. Y las organizaciones también no se pueden dar el lujo de quedarse sin empleados. Hoy en día, no sé si han leído las noticias también, en las organizaciones está pasando algo que se llama la gran renuncia. La gran renuncia es que 4.5 millones de personas renunciaron en agosto a sus trabajos porque no están de acuerdo con las condiciones laborales con las que están viviendo hoy en día y hay escasez de trabajo. Hoy en día, en lugar de estar midiendo el desempleo, estamos aquí en este país, está midiendo el sobreempleo, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es cómo también el sistema entiende que tienen poder, que el sistema tiene la posibilidad de cambiar, de hacer un cambio, de generar un cambio. Y de nosotros, y me encanta lo que decía Andrés al comienzo, de poder decir, yo necesito aparecer con una posición, con un care o con un propósito bien hecho, bien firme, en el que creo y que me da la posibilidad de pararme y decir, en esto es en lo que creo y este es el mundo que yo quiero. Y empezar a dejar de estar sentados en segunda silla, donde le decimos o hacemos o nos adaptamos o nos dormimos con lo que queremos, con lo que las organizaciones hacen. Haciendo una charla donde yo le exponía a la gente que lo que le interesa a los dueños de las cabezas de la organización es diferente que lo que le importa a los empleados. No es diferente. Podemos estar alineados y podemos estar generando productividad, riqueza y adicionalmente buena vida, bienestar, ¿no? Y eso es lo que nosotros también necesitamos empezar a mostrar
a contar, a mostrarle a los sistemas, a mostrarle a las organizaciones y el poder que tiene el liderazgo, el despertar de las personas y el liderazgo en cada una de las personas de la organización. Eso quería completar. Gracias, Sandro. Alexandra, te veo ahí como con el micrófono abierto, no sé si querías decir algo más. No, nada. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bea, dale, Bea. Hola a todos. Em, para mí el estado de ánimo que entro en esta conversación, y gracias Andrés, me encantó, me llena de, no voy a decir de esperanza, porque la esperanza queda en la esperanza, sino que me empodera a decir, ajá, yo soy líder, yo puedo ser líder, yo puedo aprender a ser líder, todos podemos aprender a ser líder, podemos empezar ya a crear el futuro que queremos crear y que necesitamos como mundo. Entonces estoy muy agradecida de poder ser parte de este equipo de liderazgo generativo y me pone feliz saber que el instituto está ya creando un mundo donde todos pueden prosperar. Entonces, como cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ya no vivir en la ignorancia, que podemos, como dice Bob, iluminar cegueras, que podemos crear conexión, que podemos crear las conversaciones necesarias en nuestro entorno, para empezar, en nuestra familia. Y aquellos que tenemos la bendición de poder ser coaches y consultores, podemos traer este discurso innovador a los líderes en las organizaciones. Y el discurso se puede multiplicar. Y como otros discursos que hay en el mundo que les interesa cuidar el mundo, les interesa construir un futuro donde los hijos de nuestros hijos puedan vivir bien. Hoy somos nosotros, hoy somos responsables, hoy tomamos la decisión de abrazar esto, ¿no? De empezar a aprender a crear esas conversaciones, de tomar acción al respecto y podemos multiplicar esto. Entonces, yo me voy de esta conversación súper empoderada, teniendo súper claro qué es lo que me importa cuidar y que lo voy a cuidar. Y es parte de sentirse totalmente vivo y realizado. Poder cuidar lo que me importa. Y me importa el mundo, me importa el futuro, me importan los hijos de mis hijos. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Beita. Tu comentario me provoca algo que es una imagen que a mí me ha gustado compartir con respecto a este tema, y es la imagen de unas aves que se llaman los estorninos. Ustedes de pronto por el nombre no las ubican, pero muy seguramente han recibido imágenes de nubes de aves que vuelan juntas, incluso de pronto han visto videos de nubes de aves que vuelan juntas y que vuelan en una sincronía impresionante. Incluso les ponen música y parece que estuvieran danzando, pero hacen movimientos que no son simplemente el de ir como van, por ejemplo, una bandada de gansos o de patos, sino que hacen movimientos que van para acá y de repente ¡pum!, se vuelven para el otro lado. O sea, movimientos muy repentinos, pero estamos hablando de cientos de... Ah, mírelas, eso es. Estamos hablando de... Ahí hay miles de aves en esa bandada. Y los movimientos que hacen son impresionantes. Y a mí me ha llamado mucho la atención esa imagen. Gracias por mostrarla, Mari, creo que eres la que la está compartiendo. Porque me he puesto a preguntarme, oiga, ¿cómo es que esas aves hacen eso? Primero que todo, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y lo hacen no solamente, pues, para nosotros es estético, para los seres humanos, para el ojo del ser humano, pero para ellas como aves es funcional. Es una manera de evitar depredadores, es una manera de buscar alimentos, es una manera de optimizar una cantidad de cosas. Chao, Katia, mil gracias por venir. Y entonces estas aves
Entonces, primero que todo, es muy funcional el tema, además de estético para nosotros. Pero, ¿cómo lo hacen? Y hay científicos que se han dedicado a estudiar eso y se han dado cuenta de que las aves no están atentas a toda la bandada, por supuesto no pueden. Están atentas a sus 5 o 6 aves más cercanas y a las señales que esas aves, esas 5 o 6 más cercanas, les envían y ellas responden a esas señales y a su vez están enviándole señales a las otras 5 o 6 que las ven. Y entonces, el tema bien interesante de esto es que eso les da un cierto poder, ¿no? Y yo creo, y esto iba al comentario tan que tú haces, Bea, yo creo que nosotros como seres humanos y como líderes en particular, necesitamos empezar a hacer algo similar. Necesitamos empezar a movernos así, en comunidades, pero, o en bandadas, si lo miramos en la metáfora de las aves, donde estamos atentos a nuestros 5 o 6 más cercanos y a elegir quiénes van a ser esos 5 o 6 más cercanos que nos van a ayudar a construir ese mundo que nosotros queremos construir. Y esa es un poco la invitación, a que hagamos parte de comunidades en donde nos podamos nutrir y apoyar para lograr lo que queremos lograr en el mundo. Al menos eso es lo que a mí de alguna manera me mueve muy profundamente, y es crear comunidades para hacer eso. Te vi levantar la mano, Alexandra. Sí, Andrés, y digamos que cuando tú mencionas el estar rodeado de esos 5 o esas 6 personas que nos ayudan a generar esos cambios, trayendo el ejemplo que tú traes de las aves, es también desde la misma conversación que tú pones, desde el yo para nosotros en los 3 niveles, es cuáles son esas señales o esos mensajes que yo también estoy emitiendo a mi círculo para poder generar también esos cambios. Me encanta lo que estás diciendo. Totalmente, totalmente, totalmente. Tú eres una de las 5 aves de otras 5 que te están mirando y que te están viendo. Y de hecho hay un personaje que se llamaba Jim Rohn, que ya murió, que decía algo. Y esto viene de una lógica un poco más antigua, llamémoslo así, un poco más vieja, pero que es vigente. Y él decía algo, y él decía, nosotros somos el promedio de las 5 personas más cercanas. De ahí nació una cosa que se llamaba la teoría de los 6 grados de separación. Pero hoy en día, si ustedes se dan cuenta, esto de ser una de las 5 personas más cercanas a alguien más, o de estar cercano a otras 5 o 6 personas, no significa físicamente. Realmente lo que significa es con las que más estoy en conversación. Y esas pueden ser personas que están vivas o no. Esas son personas que puede que yo conozca personalmente o no. Pueden ser personas que me conocen o no. Porque son las 5 o 6 conversaciones en las que yo más estoy metido recurrentemente. Y los seres humanos no somos árboles, lo cual quiere decir que podemos elegir. No es que con los 5 más cercanos que nos tocó, no, no, no. Nosotros podemos elegir y decir, contigo sí, contigo no, contigo sí, contigo no. Y escoger a nuestras 5 o 6. Y eso nos pone en una pregunta, ¿cuáles son tus 5 o tus 6? Y aquí voy a traer el egoísmo, espero, desde el lado luminoso. Ojalá que el discurso generativo fuera una de esas 5 o 6. Ojalá que ustedes se acercaran a esta conversación como una de las 5 conversaciones cercanas a ustedes, porque por lo menos desde nuestro lado estamos queriendo mandar señales muy claras de cuál es el mundo que queremos construir, un mundo en donde de verdad los seres humanos y todos los demás seres sobre este planeta tengamos una buena vida. Y lo digo sin ninguna pretensión, y espero que no lo escuchen con arrogancia, sino de verdad como lo que nos mueve. Como lo que nos mueve. Hay un lugar en mí que cuando digo eso es como que es grandote.
pero de verdad creo que eso es lo que estamos haciendo. Me encanta tu comentario, Alexander. Gracias, Andrés, señora. nada, quería nada más acotar algo. Justo hoy me parece que pasó algo parecido a esto de las aves y estaba yendo en el auto y me dice mi hija, yo normalmente agarro las basuras que hay por la calle, pero nunca les pido a ellos que hagan eso. Y me dice, mamá, ¿por qué la gente tira las basuras? Y le digo, hija, porque no hay compromiso. Y estaba explicando, ahora tiene 5 años. Entonces ella, sin que yo le diga nada, agarró la basura que estaba en el piso. Y me dijo, mamá, hoy voy a llevar a casa la bolsa de los reciclados. O Mm. sea, fue algo así muy, o sea, sin que yo les enseñe, porque es un hábito que yo tengo y que realmente no genero con mis hijos que ellos se sientan obligados a hacer, sino que vean que hay un cambio en ese hacer. Y hoy vi ese cambio y realmente es cierto eso del poder que tenemos uno con las 5 personas que nos rodean, pueden ser cercanas o lejanas. Así que, nada, así Sí, mismo. total. Y tú dices que tú no les enseñas, pero claro que les enseñas. Es tu ejemplo el que enseña. No les, no los instruyes, puede ser, pero estás enseñándoles todo el tiempo y están aprendiendo, fíjate. Precioso, precioso, gracias. Me encanta el ejemplo que traes, Alexandra, porque hay una página web, no sé si la conocen, que se llama Reddit. Reddit es una red de comunidades de diferentes temas y se lanzan y se crean tendencias. Y entonces un día una persona hizo un post, en Reddit todos somos anónimos, que es muy curioso también, ¿no? Pero hizo un post donde llevaba una bolsa de basura y había un parquecito que le gustaba y recogió toda la basura de su parque y la recogió y la botó. Y empezaron a haber movimientos por todo Reddit, por todo el mundo, de grupos y comunidades de gente que se dedicaba a eso, que se empezó a dedicar a eso. Limpiaron ríos, limpiaron veredas, limpiaron sus parques, limpiaron un montón de sitios. Entonces, a mí me encanta esta conversación porque esta conversación tiene que ver con que no estamos solos, no estamos solos. Como dice Andrés, me tengo que hacer cargo de los 5 que están al lado, pero ¿qué pasa si esos 5 son una comunidad de 5 millones de personas? ¿No? Donde van a ver lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy empezando a producir como líder y lo que yo estoy empezando a generar como mi mensaje, ¿no? Como decía Andrés, me parece lindo también al comienzo que decía, mi discurso construye. Entonces, si mi discurso es una acción, que no solamente es una acción o un acto del habla, sino que adicionalmente mi discurso también tiene que ver con, voy a recoger basura, o voy a no botar basura, o voy a no volver a usar pitillo, y se lo digo a todo el mundo, y se lo empiezo a decir a todo el mundo, y eso hace que mi mensaje empiece a reproducirse. Pronto va a empezar a pasar que aquí ya está pasando, que estamos volviendo a los pitillos de papel, porque alguien empezó en una red, y es que hoy en día tenemos la magia de las redes, que es un poder impresionante, ¿no? Alguien empezó con el tema de los pitillos. Un pitillo, no use el pitillo dura 150 años en descomponerse, no use el pitillo, no use el pitillo le hace daño a las tortugas, el pitillo no sé qué. Un pitillo es eh, sí, uy, todos los países, Pajita, Para una chupar, pajita, exacto, para la chupar, pajita. una pajita, un popote, le dicen también en México, en diferentes sitios. Cañita, la cañita. Una Nosotros es cañita, cañita, exacto. ella dice que es pitillo. Perdón, una cañita, muy colombiana, lo siento. No lo siento, o sea, qué pena que no dije la otra palabra. Pero es eso, me encanta cuando Andrés dice, ¿qué pasa si uno de estos 5 es una comunidad de 1.500 o una comunidad de 5.000? ¿No? ¿Qué pasa si tu hijita, que ya empezó a recoger basura, seguramente lo está haciendo en el colegio?
Y entonces toda su comunidad de compañeritos va a empezar a hacerlo. Entonces, a mí me encanta este tema de lo sistémico que Andrés trae hoy, porque tiene que ver con yo soy parte del todo. Y el espíritu de las cosas que yo hago es el espíritu de las cosas que manifiesto y es el espíritu de las manifestaciones de esos 5 o 6 que están a mi lado, ¿no? Así que hermosa conversación, Andrés. Muchas gracias. Muy linda, muy inspiradora. Súper. Bueno, Víctor prendió la cámara. No sé si Víctor querías decir algo ahí. Muchas gracias, Mari, Andrés, excelente tema de conversación. Estoy totalmente conmovido con lo que he recibido del resto de compañeros. Gracias totales, nada más. Gracias, Víctor. Gracias por acompañarnos. Bueno, Mari, yo veo que estamos a 5 minutos. No sé si hay algo más que alguno de ustedes quiera, algo que le haga falta para sentirse completo, completa con esta conversación. A mí me gustaría que cada uno de los que estamos diga en una o en 2 palabras, ya empezó Víctor diciendo que se va conmovido, que nos contara cómo se va hoy. O sea, en una o 2 palabras o en una frasecita corta, ¿cómo se van? Inspirada, motivada y muy agradecida. Gracias, Bea. Yo me voy con la frase, disculpen que la diga en inglés, awareness creates choice, con ese tema de conciencia, ¿no? De la relevancia de estar conscientes de lo que podemos generar. Y las 5 personas me pareció, pero poderoso. Gracias, Marité. Comprometida. Gracias, Alexandra. Imelda por aquí nos dice, ampliando mi conciencia y lo que me importa. Gracias, Ime. Y Elsa también escribió agradecida y conectada. Súper, no había visto a Elsa. Gracias. Alexander. Yo no me voy, sino me quedo más bien en cuáles son esas conversaciones que necesito empoderarme para poder generar esos giros en esos 5 que están a mi alrededor. Buenísimo. Súper. Gracias, Alexander. Andrea, ¿cómo te vas hoy si estás por ahí todavía? Estoy. Bea me quitó la palabra inspirada. Es motivante, es lindo. Gracias, Andrés. Súper. Yo me voy grande, me voy cada día más comprometida con lo que estamos haciendo en el instituto. Es real lo que estamos haciendo. Y además consciente de que no hay enemigo pequeño. Y cuando digo enemigo es que me acuerdo que hace mucho tiempo me decían que una gaviota no hace verano. Y yo creo que basta la fuerza, el poder y el ímpetu de una sola persona para empezar a generar un cambio. Y me encanta tu discurso, Andrew. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo te vas tú? Yo, por un lado feliz, por otro lado agradecido, honrado, pero especialmente me voy con... yo de verdad tengo la sensación en estos espacios y en el espacio de hoy que nos encontramos quienes estamos escuchando un llamado y que ese llamado es justamente, listo, ya nos vamos a encontrar y ahora vamos a empezar a mirar cuáles son nuestros movimientos, los movimientos que vamos a hacer juntos. Entonces eso me da mucha esperanza porque yo definitivamente creo que para ese sueño que yo tengo de que mis hijos y los hijos de mis hijos y con eso digo los de la humanidad puedan vivir en un buen lugar, en un buen planeta y puedan tener una buena vida, eso requiere de todos nosotros o de muchos de nosotros. Digamos que no de todos, pero sí de muchos. Así que me da esa esperanza de que nos estamos encontrando. Qué delicia. Súper, Andrew, gracias. Me resta seguirlos invitando para nuestras conversaciones de los miércoles.
todos los miércoles 5:30 Perú, Colombia. La próxima semana tenemos a Bob Dunham, que es nuestro fundador o el fundador del Instituto de Liderazgo Generativo, y vamos a tener la conversación sobre la anatomía del liderazgo. Y tiene que ver con que el liderazgo no es una respuesta de sí y no, sino una respuesta de crecimiento y evolución. Entonces, muchas gracias por haber venido hoy. Nos sentimos complacidos de que hayan estado con nosotros. Y bueno, y nos vemos dentro de 8 días. Andrew, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Adiós a chao. todos, muchas gracias. Gracias. Gracias, una feliz noche. Lo mismo. Gracias, lo mismo. Feliz Igualmente. noche. Chao.